poder saludarlos de nuevo, qué alegría que nos encontremos y que ustedes estén aquí dispuestos para aprender de la palabra de Dios. Gracias por todo lo que Dios nos ha venido enseñando, todo lo de Moisés, de cómo lo sacó de la tierra de Egipto, de todas las cosas bonitas e increíbles que Dios ha hecho con este pueblo. Y hoy queremos aprender una más de ellas. Así que dispongamos nuestro corazón, vamos a orar para que Dios nos enseñe. Y entonces inclinamos nuestros rostros y vamos a orar. Dios bueno, Padre Santo, Rey Celestial, gracias te damos por este nuevo día que nos das, por tu palabra, por enseñarnos, porque nos enseñas lo que a ti te gusta y lo que debemos hacer. Te pedimos, Dios, que tú nos enseñes el día de hoy lo que está en tu palabra, que nos permitas entender las historias de la Biblia y que a través de ellas, Señor, nos muestres lo que a ti te agrada. Te rogamos por esta clase en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, ya que oramos, estamos listos para ir a cantar y alabar al Señor. ¡Chao! Probando, ¿me escuchan? Ok, bueno, niños, entonces recordemos que en series anteriores
vimos cómo Dios a través de Abraham y luego con Moisés se iniciaría todo el proceso para constituir a Israel como una nación. Los sacarían de la esclavitud del pueblo de Egipto y les darían un pacto a través de las tablas de la ley y cruzarían ese desierto hasta llegar al límite de la tierra prometida. Ya en los límites de la tierra prometida, aquella tierra que ahora ven cruzando el río Jordán, Moisés no alcanza a entrar y llega a su muerte, pero toda esa potestad de seguir guiando al pueblo le es entregada a Josué. Se renueva ese pacto de obediencia y de la mano de Dios, Josué manda a 2 hombres a espiar aquella gran ciudad, esa ciudad fortificada llamada Jericó. Y es allí donde son ayudados por esta mujer llena de fe en Dios, por lo que ella había visto y oído de los grandes milagros de Dios. Esta mujer era Rahab, ¿la recuerdan? Pues bien, allí hacen un pacto los espías con ella, donde le prometen que durante la conquista de la gran ciudad le cuidarán su vida y la de su familia. Promesa que se cumple, pues Dios llevó al pueblo de Israel con poder y los usó para derribar sus muros fortificados y tomar la gran ciudad. Y cumpliendo esa promesa a Rahab y su familia, el pueblo de Israel toma posesión de la ciudad de Jericó. Y entonces por estos momentos estaba el ángel del Señor ayudándoles allí en esa gran toma de ese muro, ¿cierto? Pero el pueblo de Israel pues dice, bueno, ¿tú de quién eres? ¿De los nuestros o de nuestros enemigos? Pero pues él responde, de ninguno de los dos. Y este era un evento que tenía gran significación porque lo que se necesitaba era que el pueblo de Israel entendiera que era Dios el que tenía el plan, que era su batalla, no la del pueblo. Entonces debían mirar hacia adelante. ¿Recuerdan entonces cómo llegó el pueblo de Israel hacia por la fortificación del pueblo de Jericó? Llegó allí a los muros tocando esa trompeta, ¿cierto? Y el grito de todo el pueblo, y eso hizo que esos muros cayeran y por ahí pudieran entrar a este pueblo y tomarlo para sí. Viene entonces Jaí, que comete pecado, ¿cierto? Y hace lo que Dios le dijo que no hiciera precisamente. Y esto hace que el pueblo de Israel pues tenga un fracaso importante y fuera también derrotado. Esa causa de su pecado que este pueblo cae, vemos el pecado de Acán, pero entonces el pueblo pide misericordia y pues Dios también lo escucha y finalmente sale victorioso, ¿no? Y aquí este es un punto importante para iniciar esa toma, esa posesión de todas esas tierras. Llegan los Gabaonitas, que era un pueblo también complejo, pero que la pensó bien y entonces dijo, no, ojo que este es el pueblo de Dios y se hizo amigo de Israel. Pero entonces vinieron los cananeos que tenían como objetivo principal atacar el pueblo de Israel. Pero Dios les da las victorias y muchas victorias, entre esas Jericó, Hebrón, Egeón, da Jerusalén, muchas victorias. Pero wow, ¿cuánto tiempo ha pasado entonces desde que el pueblo de Israel ya ha realizado estas grandes conquistas? ¿Y qué ha pasado con Josué y el pueblo? Bueno, buenas preguntas. Fueron poco más de 40 años luego de que José le entregara la tierra heredada a cada tribu de Israel. Y bueno, desafortunadamente murió Josué. Entonces empieza un periodo complejo para el pueblo de Israel. Recordemos que las 12 tribus en las que había sido repartida la tierra, estaba la de Judá, Benjamín, José, Manasés, Efraín, Zebulón, Aser, Neftalí, Dan. Y estas tierras estaban rodeadas por un pueblo que se llamaba el de los cananeos, y era un
un pueblo muy, muy corrupto moralmente, e inclusive llegaban hasta a sacrificar niños. Pero Israel debía ser un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios. Y Dios les había dicho que expulsaran a los cananeos de aquella tierra. Pero adivinen qué, afortunadamente otra vez el pueblo de Israel desobedece y entra en un círculo vicioso en donde se dejan impregnar de toda esta maldad y de todo este pecado de los cananeos y se vuelve un pueblo idólatra. Y lógico, los empiezan a oprimir también, vuelven casi que a la esclavitud. Pero entonces se acuerdan de Dios y dicen, oh, ese Dios misericordioso que nos salvó, y se arrepienten, piden la liberación y Dios los escucha y los lleva a un tiempo de paz. Y es por eso que hablamos del libro de los jueces, porque todo esto se da en un contexto donde Josué ya había muerto y entran en un periodo donde el pueblo de Israel todavía estaba rodeado por muchos pueblos malos. Entonces era necesario que algunos hombres lideraran al pueblo de Israel, hicieran juicio y los protegieran de aquellas dificultades o aquellas guerras que se podían venir. Y dentro de todos estos jueces que estuvieron liderando al pueblo de Israel, aunque no eran unos hombres de Dios específicamente, sí podemos destacar algunos, decir que de pronto había unos que eran buenos, como Otoniel, Ahod, Débora, y otros pues no tan buenos, como Gedeón, que fue un hombre pues que ayudó mucho al pueblo de Israel, pero cayó en algo muy importante, malo, y es que atentó y tomó la vida de israelitas, y esto pues fue muy doloroso para el pueblo, para Dios aún, y entró en idolatría, ¿no? Idolatraban imágenes. Había otros que eran un poco más malos, que fue el caso de Jefté, que era un hombre muy rudo, muy violento, que fue convocado para pedir ayuda por los ancianos del pueblo de Israel, y bueno, derrotó a los amonitas, ¿cierto? Bueno, finalmente él también cayó en su pecado y tuvo grandes dificultades y terminó muy mal, ¿no? Ya el pueblo de Israel se había apartado totalmente de Dios, ya no le reconocían, no reconocían su carácter. Y vino uno que pues es bien conocido en nuestras historias, pero que desafortunadamente es de los más malitos de los jueces que hubo. Y ese fue Sansón. Era un hombre muy corpulento, muy grande, pero violento, desobediente. Tenía debilidad por ciertas cosas del mundo. Y bueno, dejó que los filisteos permitió que le hicieran muchísimo daño al pueblo de Israel. Y bueno, aquí entonces, jóvenes, inicia nuestra nueva lección. Y pasando el tiempo de los jueces, encontramos esta bella historia que nos habla de la importancia de saber alimentar nuestra vida espiritual y de las consecuencias por no tomar el alimento venido de Dios, aún en la tierra prometida y ya en los tiempos finales del tiempo de los jueces. Sucedió que llegó el tiempo de una hambruna terrible en el pueblo, así que una familia completa, Elimelech con su esposa, Noemí y sus hijos, Malón y Kelión, siguiendo sus corazonadas, se fueron de la tierra prometida a buscar comida en otras tierras. Y ellos ni siquiera consultaron con Dios para tomar esta decisión, sino que conociendo la fidelidad de Dios y de todo lo que Él había hecho con el pueblo al sacarlo de Egipto, decidieron ir por su propia cuenta a otra tierra. Lamentable, la pasaron muy mal. ¿Quieren saber qué pasó con ellos? Aquí comienza nuestra serie de lecciones sobre Ruth. Vamos a ver el primer capítulo. ¿Qué les parece? Acompáñenme.
Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella sola con sus 2 hijos. Los hijos de Noemí tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. ¡Oh, qué tristeza! Adivinen qué pasó. Y murieron también los 2 hijos de Noemí, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Jueces. Para nuestra lección de la Biblia, el libro de Jueces se refiere a ese periodo vivido por el pueblo de Israel desde la muerte de Josué hasta lo que se estima unos 345 años. Dios buscaba que hombres de fe gobernaran con justicia el pueblo de Israel y asimismo mantuvieran el plan de Dios conforme lo había estipulado, aún con un pueblo que por lo general vivía en rebeldía. Hambruna. En su sentido literal, la palabra se refiere a escasez generalizada de alimentos básicos que padece una población de forma intensa y prolongada, que fue lo que empezó a vivir el pueblo de Israel en ese tiempo. Pero Dios nos quiere llevar a meditar que el ser humano no alimenta su espíritu de la palabra de Dios, por cuanto se aleja de Dios, y esto hace que exista mucha hambre y aún sed de Dios. Y lo podemos ver fácilmente cuando las naciones viven tantas adversidades, dolor, guerras, injusticias, maldad humana, etc. ¿Y qué podemos aprender de Dios a través de esta lección? Dios es fiel. Les había demostrado ya por muchos años su fidelidad al pueblo de Israel, aun en las peores circunstancias. Ante la escasez de alimento, ellos solo debían orar a Dios y confiar en Él para que los protegiera. Ellos no tenían que buscar comida en otra parte, era saber esperar en fe, pues Dios nos ofrece lo mejor. ¿Y qué podemos aprender de Jesucristo a través de esta lección? Cristo es fuente de agua viva y el pan de vida para nuestras vidas. Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por esto nuestra fe nunca debe desmayar, aun si pensamos que la comida física es más importante, pues Dios en Cristo Jesús nos suplirá si primero confiamos en Él y su palabra. ¿Y cómo puedo aplicarlo a mi vida? Cuando somos hijos de Dios, Él nos ofrece la oportunidad de orar y pedirle las cosas conforme a su voluntad. Si necesitas aprobar un examen, puedes orar para que Dios te dé sabiduría y capacidad para estudiar y entender el tema. Lo que no debes hacer es buscar, copiarte o hacer trampa, porque a Dios no le agrada y seguramente no te va a ir bien.